Simplemente en silencio para que puedan disfrutar las herramientas de la antigua escuela, algunas no tan antigua escuela, otras nuevas obviamente, pero que todas son funcionales a las tareas constantes que realizo acá en el taller. Este obviamente no es el tablero principal del que yo hablo siempre, sino que bueno, es el tablero de herramientas de uso constante. Ya lo conocen, ya lo he mostrado. Bueno, no ha sufrido modificaciones desde que hice su video presentación. Todavía está pendiente sacar todas las llaves en pulgadas de abajo. Bueno, sacar los clavos, dejarles una distancia prudencial entre una y otra, como para que se pueda sacar, retirar, ubicar, tan por medida, pero que se puedan ubicar rápidamente y nada. Lo que pasa que bueno, en este tablero que yo mudé de lugar, antes tenía todo lo que era pulgadas, llave de dos bocas, llaves combinadas, llave de dos bocas cortas, llaves estriadas largas, llaves estriadas cortas, llaves hexagonales, todo en pulgadas. Bueno, ahora que digamos descomprimí un poco, nada, me queda esa parte de abajo del tablero, pero va a ir atornillada esa zapatilla y un juego de pinzas chiquitas de 4 pulgadas y media, así que bueno, las mini pinzas que no pueden faltar. Les anticipo que el alicate de 4 pulgadas que compré de Work Pro, al menos esa línea no sirve para nada. Pero bueno, nada. Hay una línea profesional y creo que es la que voy a encargar, la que voy a comprar para futuras tomas de contacto. Así que nada, estoy próximo a grabar la charlita. Les mando un saludo y nada, gracias por todo. El banco, un desastre. Pero bueno, ya lo vamos a ordenar juntos.